Hola, ¿qué tal amigos? Este video tutorial es continuación del anterior de cómo crear un control de pagos a proveedores en Excel. El día de hoy vamos a crear consultas avanzadas o búsquedas avanzadas en las que de acuerdo con un criterio se muestre únicamente información a la manera de los filtros. Lo que buscamos es crear una lista desplegable que nos muestre información y mostrar únicamente lo que tiene que ver con dicha información. Antes de ello, en el tutorial pasado utilizamos esta misma base de datos, pero no incluíamos este último campo que dice status. Este campo nos va a mostrar las facturas que han sido pagadas y las que todavía se encuentran pendientes. Las facturas que han sido pagadas son aquellas cuyo saldo es igual a 0, mientras que las pendientes, su saldo es mayor a 0, es decir, que no han sido pagadas. Esto lo vamos a crear en unos instantes. Vamos a requerir del uso de las funciones si, snod y buscar v. Posteriormente nos pasamos a la siguiente hoja o pestaña que dice consulta RFC. En esta pestaña lo que buscamos es que cada vez que elijamos de una lista desplegable algún RFC de un proveedor, del lado izquierdo se muestren las facturas que de dicho proveedor ya han sido pagadas. Y luego haremos una consulta o búsqueda avanzada por mes, en la que cada vez que elijamos el número de mes de una lista desplegable, del lado izquierdo nos muestre únicamente las facturas que de ese mes ya han sido pagadas. Todo esto lo vamos a crear en unos instantes. Vamos a hacer uso de varias funciones. Vamos a utilizar el signo de concatenar y vamos a utilizar funciones como si, snod, índice, coincidir y columna. Comenzamos. Nos encontramos de nueva cuenta en la base de datos inicial y vamos a agregarle una columna que diga status, que será el estatus de la factura, si está pagada o no. Vamos a utilizar la función buscar v, signo de igual, buscar v, y vamos a seleccionar el folio de la factura, punto y coma. Nos dirigimos a la pestaña o hoja pago, donde se encuentran todas las facturas que hemos pagado. Seleccionamos desde A hasta H las columnas. No, más bien seleccionamos desde C hasta H, punto y coma. Vamos a obtener información de la columna 6. La columna 6 de la matriz buscar en, que va de C a H, punto y coma, falso, cerramos el paréntesis, nos devuelve un valor, en este caso es error no disponible. Nos vamos aquí a la referencia del pago que dice C a H, presionamos F4, vamos a arrastrar la fórmula hasta abajo. Como pueden notar, aquellas facturas que ya han sido pagadas tienen saldo igual a 0. Pero para que se vea bien esto, presionamos F2, vamos a copiar la fórmula. F2, inicio, la función si, tab, snod, tab. Nos vamos al final de la fórmula, punto y coma. En caso de que no sea disponible, vamos a escribir entre comillas, pendiente. Si no se encuentra el valor, si nos manda el error ese de no de disponibilidad, va a aparecer la cadena de texto pendiente, es decir, la factura está pendiente, punto y coma,
entre comillas, pagada, que es lo contrario, es decir, que si sí está disponible, entonces eso quiere decir que la factura ya ha sido pagada. Cerramos el paréntesis, vamos a arrastrar la fórmula, como pueden ver, aquí ya se ven las facturas que están pendientes y las facturas que están pagadas. Podemos hacer uso de un filtro para localizar las facturas pagadas y las facturas pendientes. Eliminamos el filtro. Ya hemos cumplido con la primera parte del tutorial. Ahora nos dirigimos a una hoja que hemos creado a la que le puse consulta RFC y luego a la que dice consulta mes. Antes de poder iniciar el filtro o la búsqueda avanzada, tenemos que regresar a la pestaña que dice pago, a la hoja que dice pago, y vamos a crear otros campos, otras columnas. El primero le vamos a poner, al primer nuevo campo le vamos a poner RFC conteo. Vamos a hacer uso de la función contar si, signo de igual, contar si, nos dirigimos hasta donde está la columna A, la celda A2, y presionamos dos puntos, punto y coma, y de nueva cuenta la celda A2. Cerramos paréntesis. Ahora nos dirigimos de nueva cuenta a la fórmula, hasta la referencia de celda, al primer extremo del rango podemos decirlo, que dice A2, y presionamos F4. Vamos a arrastrar esta fórmula, la voy a arrastrar hasta acá. ¿Cómo se traduce dicha fórmula? En esta ocasión, en esta primera fila, estamos contando el primer RFC, la primera aparición del RFC, luego la segunda aparición, y más abajo está la tercera vez que aparece el RFC en esta base de datos. Lo que estamos haciendo básicamente es contar las veces en las que aparece un RFC. Ahora vamos a agregar otro nuevo campo al que le vamos a poner RFC conteo, y vamos a hacer uso del signo de concatenar que se obtiene presionando Shift y el número 6. Presionamos signo de igual, nos dirigimos a la celda 2, vamos a utilizar ampersand, Shift, número 6, entre comillas, vamos a poner un guión, cerramos las comillas, luego otra vez signo de ampersand, y concatenamos el RFC con RFC conteo. De esta manera, vamos a arrastrar la fórmula de esta manera. Ahora vamos a crear la consulta por RFC. Necesitamos primero que nada una lista que contenga los RFCs. Podemos regresarnos a la pestaña de pago y aquí ya tenemos la validación de datos que incluye nuestra lista de RFCs, o bien, porque tal vez haya quien no haya visto el video tutorial anterior, así que nos dirigimos aquí a la celda K2, presionamos validación de datos, de nueva cuenta validación de datos, elegimos lista, donde dice permitir, ponemos lista y el origen va a ser la pestaña que dice RFC. Seleccionamos ese rango, presionamos aceptar y aquí ya nos aparecen los RFC. Ahora en la columna G vamos a poner un conteo de datos 1, 2 hasta 10. Esto lo podemos ocultar cuando sea necesario. Ahora bien, vamos a hacer uso de la función índice y de la función coincidir.
Estas fórmulas, este par de fórmulas anidadas, combinadas, emulan, es decir, superan a la función buscar v, porque mientras la función buscar v busca en la primera columna siempre y devuelve valores del lado izquierdo o derecho dentro de una matriz, la función índice coincidir, en la función índice coincidir o las funciones índice coincidir podemos elegir cualquier columna de nuestra matriz y podemos devolver valores que estén del lado izquierdo de la columna o del lado derecho. Presionamos signo de igual, índice, vamos a la ficha pago y ahora desde la columna C seleccionamos hasta donde dice RFC-RFC conteo, punto y coma, coincidir, regresamos a consulta por RFC y luego seleccionamos K2 que contiene el RFC. Vamos a utilizar de una cuenta ampersand, entre comillas, guión, entre comillas, cerramos las comillas, ampersand de nueva cuenta y luego G2, punto y coma, regresamos a pago y seleccionamos la columna J, punto y coma, 0 que indica que es coincidencia exacta, punto y coma, vamos a hacer una primera prueba, colocamos 1 para indicar la columna va a ser la columna 1 y presionamos, cerramos el paréntesis y presionamos enter, nos devuelve el folio del RFC abastecedor a Lumen, que es 242.62. Esa es una primera consulta sencilla. Si regresamos a la pestaña o a la hoja pago, podemos darnos cuenta que la primera columna, esta es la primera columna. Luego sigue la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Bueno, dichas columnas son consecutivas, por lo que podemos hacer uso de la función sustituir al número 1 por la función columna. Columna, tab, cerramos paréntesis y de todas maneras nos devuelve el mismo valor. Ahora abrimos la fórmula con F2. Nos vamos aquí donde está la matriz, donde dice C a J y presionamos F4. Nos vamos hasta K2, que es el valor buscado, presionamos F4 y donde dice G2 nos ponemos antes de la letra G y presionamos Shift 4, que es signo de moneda, luego nos vamos a J, presionamos F4, fin, y ahora vamos a copiar la fórmula índice coincidir, la copiamos, F2, vamos a utilizar la función si, tecla tab, es no, fin, cerramos el paréntesis, punto y coma. En caso de que no encontremos el valor, nos va a devolver una cadena de texto vacía. Para eso presionamos Shift 2, Shift 2. O sea, vamos a poner una cadena de texto vacía haciendo uso de las comillas, poniendo dos comillas, dos veces las comillas, punto y coma, pegamos la fórmula, cerramos paréntesis y ahora arrastramos la fórmula, en este caso hasta la fila 11, hacia abajo y hacia la derecha hasta la columna F. Tenemos aquí la fecha, cambiamos el formato a la fecha y a la fecha de pago. Le podemos poner fecha corta, cambiamos el formato al total, al saldo del proveedor y al saldo de la factura, por
pesos. Bueno, ya cambiamos esto. Aquí tenemos el RFC. Podemos obtener el nombre de este RFC haciendo uso de la función buscar v, signo de igual, buscar v. Seleccionamos aquí el RFC. Nos dirigimos aquí a la pestaña provisiones y únicamente señalamos las dos columnas, bueno, la columna A a la columna B, punto y coma. No, esperen, es buscar v, seleccionamos el valor, punto y coma, nos dirigimos hasta la ficha de la pestaña o la hoja provisiones, seleccionamos A y B, punto y coma, 2, punto y coma, falso, cerramos paréntesis, y es la abastecedora Lumen. Si seleccionamos otro RFC, se muestran únicamente las facturas de ese proveedor que han sido pagadas. Papelería Lozano, únicamente las facturas que de ese proveedor han sido pagadas. Ya tenemos la consulta por RFC. Ahora vamos a crear la consulta por mes. Podemos crear aquí del 1 al 2. 1, 2. Arrastramos los valores hasta el número 12 que indica los números de meses. Enero, febrero, hasta diciembre. Nos vamos aquí a la celda que dice, a la celda K2, vamos a la ficha datos, validación de datos, donde dice permitir, elegimos lista y seleccionamos los números y ya tenemos. Si queremos que nos muestre el mes, ponemos la función buscar v, punto y coma, seleccionamos aquí esta pequeña tabla, punto y coma, 2, punto y coma, falso, cerramos, listo. Vamos a numerar estos datos, 1, 2, hasta 10. Y luego vamos a hacer uso nueva cuenta de la función índice. Vamos a la pestaña pago o a la hoja pago. Pero antes de eso tenemos que crear un nuevo campo, que en este caso va a ser mes. Escribimos mes, signo de igual, mes, donde dice fecha de pago seleccionamos, arrastramos la fórmula, luego vamos a escribir un nuevo campo que diga mes conteo. Utilizamos signo de igual, contar sí, seleccionamos K2. Bueno, por lo visto no me dejan chingar la madre, pero vamos a continuar con el video. Bueno, aquí estamos igual, contar sí, punto y coma, seleccionamos otra vez aquí K2, cerramos paréntesis, vamos al extremo del rango que dice K2 y presionamos F4. Arrastramos la fórmula y ahora vamos a agregar un nuevo campo que diga mes conteo. Presionamos signo de igual, K2, concatenar, entre comillas, guión, concatenar, seleccionamos aquí donde dice el mes conteo y arrastramos la fórmula hasta acá. Nos vamos ahora a la consulta por mes. Aquí donde dice RFC emisor, igual, índice, la fórmula índice, nos vamos otra vez hasta pago, seleccionamos de A hasta M.
punto y coma, coincidir tab, seleccionamos mes, ampersand, entre comillas, guión, cerramos, ampersand, y seleccionamos la celda I2, punto y coma, regresamos a pago, vamos a la columna M, la seleccionamos, punto y coma, 0, coincidencia exacta, cerramos paréntesis, punto y coma, columna, cerramos paréntesis, cerramos de nuevo cuenta paréntesis. Aquí si cambiamos al mes 3, sí nos aparece un valor. F2. Aquí en la matriz F4, en coincidir, en K2, F4, en consulta que dice aquí I2, antes de la letra I presionamos Shift 4, o sea, signo de moneda, luego en M, F4 y listo. Arrastramos la fórmula hacia abajo hasta 11. Aquí vamos a copiar la fórmula índice, la copiamos. Al inicio ponemos la función si, es not, tab, fin. Si no encontramos el valor, punto y coma, dobles comillas, punto y coma, pegamos la fórmula, cerramos paréntesis, arrastramos la fórmula hacia abajo, arrastramos la fórmula hacia la derecha, le cambiamos el formato a la fecha y a la fecha de pago, inicio, fecha corta, cambiamos el formato al total, al saldo del proveedor y al saldo de la factura, ponemos de signo de moneda. Cada vez que cambiamos de mes, se muestra únicamente las facturas correspondientes a ese mes que han sido pagadas. Con esto hemos concluido el video tutorial de consulta avanzada o búsqueda avanzada para el control de pago de facturas a proveedores. Hasta la próxima.